Y en las últimas horas se ha puesto en agenda si la visita de la misión de la Organización de Estados Americanos, vale decir, la OEA, tiene como objetivo trastocar o intervenir lo que desde la oposición se quiere pintar con esa definición. Y la pregunta es, cuando se dio el proceso electoral de segunda vuelta y se hablaba de fraude, recordarán ustedes, fueron, digamos, políticos, congresistas actuales, entre ellos el señor Montoya, los que se dirigieron a Washington a tocar las puertas de la OEA, vale decir, porque en ese momento necesitaban que un organismo interamericano pudiera pronunciarse en el sentido que se reclamaba fraude. En ese momento, la OEA era lo máximo. Pero, curiosamente, ahora que ha sido el gobierno del presidente Castillo el que ha formulado una estrategia, hay que decirlo así, y esta estrategia tiene la connotación diplomática. En el ámbito de la diplomacia se tiene que saber dar pasos, y es lo que ha hecho el canciller, el ministro Landa, en el sentido de solicitar que se active la denominada Carta Democrática. Ustedes han visto ayer los distintos programas periodísticos de la televisión de Lima. Ustedes pueden comprobar que ninguno de los programas periodísticos de la televisión de Lima, donde se supone, y estamos aquí con estudiantes de periodismo de la Universidad San Luis Gonzaga, se supone que Lima debería darnos pautas, ¿no es cierto?, a los que no estamos en Lima, pero resulta que ahora es al revés. Desde ICA tenemos que darle pautas a Lima. ¿Ustedes han visto algún canal de televisión de Lima mostrando la Carta Democrática? No han visto nadie que valide o que le dé importancia o que por lo menos le dedique algunos minutos a compartir con los miles, y en el caso de Lima, millones de televidentes, para comprender en qué momento político estamos. Y lo que pidió el gobierno del presidente Castillo es la activación de este documento. Este documento está impreso en varios idiomas, está impreso en inglés, está impreso en portugués y está impreso en castellano. La Carta Democrática Interamericana, lo que el gobierno ha pedido es que se aplique el capítulo 4, artículo 17, que se lo voy a leer para que tratemos de ubicarnos en qué momento estamos. Esta es la Carta Democrática que Lima ha debido leer, pero no lo han querido leer, porque están pues en un plan desestabilizador. Dice la Carta Democrática, artículo 17 del capítulo 4, fortalecimiento y preservación de la institucionalidad democrática. Cuando el gobierno de un Estado miembro considere que está en riesgo su proceso político institucional democrático o su legítimo ejercicio del poder, podrá recurrir al secretario general o
al Consejo Permanente a fin de solicitar asistencia para el fortalecimiento y preservación de la institucionalidad democrática. Así dice textualmente el artículo 17 del capítulo 4 de la Carta Democrática Interamericana. Entonces, viene la misión de la OEA y lo que se está haciendo es más bien satanizarla, como que el gobierno no ha debido invocar este documento. Y lo ha invocado porque existe precisamente todo el ambiente que el país verifica la intencionalidad de acabar con el gobierno de Castillo. Y por lo tanto, este documento es lo que tiene que aplicarse. Vamos entonces a compartir con ustedes, amigos, una entrevista que puede fortalecer lo que nosotros acabamos de explicar, y es la intervención del vicepresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el doctor Estuardo Rolón. Veamos esta entrevista. De Edgar Estuardo Rolón, él es relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para el Perú, vicepresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Los saludamos y gracias por estar aquí en Grimanchi, en Hablemos, esta noche. Bienvenido. Muchas gracias, muy buenas noches, un verdadero gusto estar con ustedes, un saludo. Bueno, yo quisiera en primer lugar recoger sus impresiones respecto de lo que ya han tomado conocimiento pleno, es más, ya han tenido algunos pronunciamientos, inclusive con algunas recomendaciones respecto de este escenario complejo en la política peruana. ¿Qué nos tiene que decir al respecto? Efectivamente, comentar que estuvimos de visita en Perú, la Comisión Interamericana pudo verificar justamente lo que está ocurriendo, teniendo alrededor de 24 reuniones en los días pasados. Hace semana y media estábamos con la Comisión Interamericana y pudimos ver esta crisis que se está dando, una crisis de carácter constitucional con una serie de hechos, algunos de ellos inéditos, como son alguna denuncia de la Fiscal General de la Nación constitucional ante el Congreso de la República, también una acusación constitucional contra la propia fiscal, también ante el Congreso de la República, y digamos un procedimiento abierto también de carácter constitucional contra la vicepresidenta de la República de Perú. Esta situación hizo que la Comisión Interamericana se pronunciara al finalizar su visita de trabajo, luego con un comunicado de prensa, y el día de ayer ante el Consejo Permanente de la OEA, cuando el Estado de Perú invocó la Carta Democrática Interamericana, y la posición de la Comisión Interamericana es que esta crisis que está planteada, para resolverse tiene que coincidir un actuar de las diferentes instituciones, Congreso, Tribunal Constitucional, Fiscalía, distintos actores tienen que conducirse con estricto apego al principio de legalidad y del debido proceso, con parámetros objetivos, evitando criterios subjetivos o de índole política, para resolver desde un punto de vista jurídico los diferentes señalamientos y planteamientos que se están dando en estos momentos. En su experiencia y luego de conocer con más detalle lo que está viviéndose aquí en el país, ¿podemos afirmar que hay una amenaza a la democracia? Me parece que sí la hay, que hay un riesgo. De hecho, el día de ayer, cuando se hace la invocación de la Carta Democrática Interamericana, la posición de la Comisión, que fue en síntesis resumir lo de la visita de trabajo, es que existe un riesgo a la institucionalidad y al proceso democrático. ¿Y en base a qué indica la Comisión que hay un riesgo?
en que hay figuras constitucionales, principalmente 3 figuras constitucionales, como son la vacancia presidencial, como son la acusación constitucional, y también una figura que existe en Perú sobre la posibilidad de disolver el Congreso, que han sido utilizadas en los últimos 6 años de manera subjetiva. De hecho, en los últimos 6 años han existido pues 5 distintos presidentes, 3 parlamentos en Perú, y sin duda alguna el escenario de este cruce de acusaciones y de denuncias pone en riesgo que efectivamente un presidente que, digamos, como ha ocurrido en los 6 años anteriores, que la ciudadanía en un sufragio lo elige para un periodo constitucional, pues eventualmente no pueda terminar el periodo para el cual fue electo. Básicamente ese es el escenario. La Carta Democrática Interamericana, cuando se invoca y cuando la OEA, digamos, resuelve, en este caso fue por unanimidad, dar el respaldo a esa solicitud, pues lo que se pretende es que si existen investigaciones, procedimientos, acusaciones, se lleven a cabo de acuerdo al propio diseño constitucional del Estado, es decir, no se indica que se actúe en una u otra manera más que apegado al rigor expreso de cada constitucional aplicable al caso. Esta entrevista se realizó el último viernes a través de Canal 7 y debo hacer 2 precisiones. Primero, que el entrevistado es, su título es comisionado para el Perú por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la cual a su vez es vicepresidente. Ahora bien, ¿qué cosa es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Es interesante que sepamos, porque es una explicación de carácter jurídico. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es decir, donde el doctor Estuardo es el vicepresidente, es, por favor, mucha atención, es el órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos, de la OEA, encargado de promocionar y proteger los derechos humanos en todo el continente americano. Está integrada por 7 miembros independientes que se desempeñan en forma personal y tienen su sede en Washington. Fue creada por la OEA